Feliz sábado, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, no sé si... No me dijiste el título, ¿no? No. El título del sermón de hoy es El Evangelio de Génesis. Ahí lo pueden ver. Y puede ser que, llame un poco la atención porque, bueno, no es un evangelio. Y cuando uno capaz lee el título por primera vez, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué podría ser? Capaz la historia de Isaac, que fue un sacrificio, estuvo a punto de ser sacrificado, ¿no? Como representación de Jesús. O capaz, Caín y Abel, que fue el primer inocente, ¿no?, en morir. O si no, Moisés, capaz también, que fue una representación de Jesús. Pero obviamente no voy a hablar de eso. Vamos a irnos un poco más atrás y vamos a ir al Génesis, digamos, al comienzo de todo. No sé cuántos lo saben, pero Génesis significa origen, significa el comienzo de las cosas, ¿no? Como hidrógeno genera agua, ¿no? Y la raíz Génesis significa eso, es el comienzo de las cosas. Y vamos a ver hoy por qué es importante que nosotros conozcamos y aceptemos y creamos en la historia del relato de la creación, en el Génesis, para poder aceptar también a Jesús como nuestro Salvador. Y por qué es importante que otros lo sepan también. Ahora, ¿en qué se relaciona con el Evangelio? Entonces, ¿cómo conectamos el relato de la creación con el Evangelio de Jesús? Antes de continuar, les voy a hacer unas preguntas, a ver qué... Más que nada para pensar. ¿Cuántos conocemos a alguien que vino desde siempre a la iglesia, que se crió en la iglesia, pero que ya no cree o que ya no viene más? No hace falta que levanten la mano, sino que lo piensen, ¿no? Me imagino que todos conocemos a alguien que dejó de venir, que ya no cree más, que abandonó la iglesia. Y que capaz se crió desde chiquitito, o que capaz vino durante, 10 años y un día dejó de venir. Pregunto, voy a pedirles que levanten la mano. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen algún caso así? Me imagino, sí. Es así. Y otra pregunta, un poco menos relacionada. ¿A cuántos a veces nos cuesta o nos avergüenza un poco reconocer frente a algún conocido ateo, reconocer que creemos en la Biblia y por ejemplo, en una Biblia literal, que los milagros sucedieron, que el diluvio sucedió, que la creación literal sucedió? No sé a cuántos se les ha presentado la oportunidad, capaz si uno trabaja o estudia en un contexto muy, muy adventista no se presenta tanto, pero en la facultad muchas veces sucede, o en el trabajo, que te empiezan a hacer preguntas y es como, no tengo los argumentos suficientes o no me animo a decirlo porque me falta sustento, me falta un fundamento bien, bien fuerte como para poder confirmarlo o defenderlo realmente como debería, o como podría delante de alguien que capaz en una de esas sabe más acerca de la evolución o de historia. Y yo creo que tenemos un poco un problema, no es algo que yo creo en realidad, es un problema que enfrenta nuestra iglesia, que mucha gente, especialmente los jóvenes, abandonan muy fácilmente la iglesia. Es muy fácil, especialmente ahora en los tiempos de pandemia, es muy fácil flaquear, es muy fácil debilitarse y ante cualquier tempestad o problema dejar de
de venir, de congregarse o dejar de hacer un culto diario, como decía Jona. Y sucede, o sea, 1/3 de los convertidos en la iglesia adventista abandona la iglesia. O sea, de cada 3 personas que se bautizan, 1 se va, por lo menos. Y es, o sea, no es algo que digo yo, es una estadística, ¿no? Y en los jóvenes es mayor, en realidad. De los jóvenes, o sea, los jóvenes representan 1/3 de los nuevos convertidos, pero representan el 50%, más del 50%, casi el 60% de los que se van. Así que hay un problema ahí. Y creo que lo que voy a hablar hoy nos presenta algunas herramientas para resolver ese problema. No todas, pero algunas quizás. Yo creo que una de las principales causas por la que es muy fácil abandonar la iglesia es porque no tenemos buenos fundamentos. Simplemente muchos nos hemos convertido, o se han convertido, por un aspecto de la Biblia, pero no hemos construido un buen cimiento, no hemos echado unas buenas raíces que nos permitan aferrarnos incluso en los momentos de dificultad. Y ese fundamento es saber y entender el relato de la creación como algo literal, como algo que pasó, y saber defenderlo, especialmente con todas las verdades científicas de hoy en día que cada vez surgen. Creo que necesitamos poder fundamentarlo bien, poder defenderlo, poder argumentarlo de una manera que nos permita no tumbarnos ante una dificultad. No es que crea que te salva automáticamente, no es que creo que todos los que se van de la iglesia es porque no tuvieron eso, pero creo que es una de esas bases que necesitamos saber y que necesitamos enseñar para poder, para no caer. O sea, es cierto que una de las principales causas, no lo voy a negar, en realidad es la falta de amor a veces, en la mayoría de los casos, pero cuando uno tiene un fundamento firme, es más difícil. Incluso, aunque falte amor, capaz te vas a otra iglesia, pero adventista también. Capaz dejas de congregarte en la iglesia que te estabas congregando, o capaz seguís congregándote, pero ignorás a los que no te dan amor. Pero cuando te falta ese fundamento, no tenés una realidad en la que sustentarte. Vamos a la primera diapositiva. Bueno, no es diapositiva, pero me entienden. Vamos, los que quieran buscar, yo traté de copiar los textos, pero no los copié completos a todos, así que si tienen sus Biblias, vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo. Capaz algunas cosas las leemos y otras simplemente se las dejo para que vayan viendo ustedes los versículos. Mateo 7, versículos 24 al 27, nos cuenta la historia, una historia muy conocida por todos, que es la historia es la parábola de la casa del hombre prudente y del imprudente, ¿no? Del necio, que es la parábola de un hombre que construyó su casa sobre arena y no tenía cimientos firmes, y otro hombre que construyó su casa sobre la peña, sobre la roca, y obviamente tenía cimientos firmes. Y cuando vinieron las tempestades, cuando hubo problemas, vinieron las inundaciones, todo, la casa del hombre sabio que construyó la casa sobre la roca se mantuvo firme, y la del hombre necio se vino abajo. Creo que es bastante obvio lo que quiero decir, pero ese fundamento es Cristo.
Y ese fundamento también es toda la Biblia. Ese fundamento también es la creación, es parte de la Biblia. Y yo creo que cuando convertimos a alguien, cuando les enseñamos de la Biblia, no arrancamos por contarles la historia del Génesis. ¿Cuántos han arrancado a convertir a alguien contando la historia del Génesis? Que no sé si alguien puede levantar la mano en este caso. Y sin embargo, cuando uno cuenta una historia, no la cuenta a partir de la mitad. Y la vida de Jesús está en la mitad de la Biblia, más o menos, incluso más hacia el final. No digo que hay que hacer un repaso literal de toda la Biblia antes de poder convertir a alguien, pero sí creo que hay que arrancar por el comienzo. O sea, no podemos contar una historia partiendo de la mitad y pretender que entiendan todo, que entiendan la historia completa, que entiendan la visión completa, si les falta la mitad de la historia. Si comenzamos desde el principio, desde el origen de todo, entonces todo lo demás pasa a tener sentido. Si no tenés el fundamento de todo lo que relata en los primeros 2, 3 capítulos, o hasta el 6 por ahí, incluso, las paredes y el techo de la construcción de tu fe se va a venir abajo ante cualquier cosa que te haga dudar. Si el Génesis no es verdad, ¿cómo puede ser verdad todo lo que viene después? O sea, además de que es el comienzo, es una parte de la Biblia. Entonces, si no creemos en una parte de la Biblia, ¿por qué vamos a creer en todo lo demás? ¿Por qué las otras partes van a ser más verdad que la primera? Y ¿cómo podemos decirles que confíen en Jesús a pesar de que una parte de lo que estamos diciendo no es cierto? ¿Cómo les podemos pretender que confíen en lo que les estamos diciendo si tampoco creemos en una parte de lo que estamos diciendo? O ni siquiera podemos defenderlo. Vamos a la siguiente. Sí. Podemos ver que en el relato de la creación tenemos los fundamentos para muchas de las cosas, de las creencias que tenemos nosotros como adventistas, que compartimos nosotros. Tenemos el fundamento del sábado en Génesis 2.3, tenemos el fundamento del régimen pro salud, de la alimentación saludable en Génesis 1.29, el fundamento del matrimonio entre un hombre y una mujer, bendecido por Dios en Génesis 2.24, tenemos las personas de la divinidad en Génesis 1, 1 y 2 y en el 26, tenemos la causa de la caída del ser humano en Génesis 3.17 y la promesa de un Salvador en Génesis 3.15 y probablemente haya alguna otra verdad que me estoy olvidando en este momento. Pero es mucho de lo que es muy importante y lo ignoramos. O sea, no tenemos un argumento, no tenemos las herramientas suficientes como para defenderlo y encima nos olvidamos de enseñarlo. Vamos a la siguiente, por favor. Incluso en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:7 tenemos que dice, el primer ángel dice que debemos adorar al que hizo, al que creó, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La crisis final, el enfrentamiento final que vamos a tener en el fin de los tiempos va a ser acerca de una cuestión de adoración. Vamos a enfrentarnos, en cierto sentido, los que adoramos a Dios contra los que adoran a Satanás. Pero tenemos que saber por qué adoramos a Dios. O sea, tenemos que entender y poder defendernos por qué lo adoramos. Y lo adoramos por 2 razones, porque nos creó y porque nos redimió. Y si nos falta una,
Entonces, es como estar parado en un pie. Después de un rato nos vamos a caer. Sí, vamos a mantener el equilibrio un tiempo, pero nos vamos a caer a fin de cuentas. Y necesitamos poder tener los dos pies firmes y bien plantados como para poder no tambalearnos y no caer. Si no se entienden las causas del pecado, como decía hace un rato, porque no entendemos o no creemos que el hombre se alejó de Dios y fue el que comió del fruto y es el culpable de esta distancia y que hemos caído. Si no entendemos esa necesidad de la salvación, si no entendemos la causa del pecado, no entendemos que tenemos una necesidad de salvación. Si vos vas y le decís a alguien en la calle, Jesús te puede salvar de tus pecados. ¿Qué pecado? O sea, yo no hice nada malo, te va a decir. No, bueno, pero nosotros hacemos estas cosas malas. Sí, pero ¿por qué son malas? Y si no tenemos las razones de esta separación, si no las entendemos, si no las explicamos antes, no va a haber una necesidad de un Salvador, si no hay una caída anterior. Y capaz alguno piense, pero Juan el Bautista y Jesús no le enseñaban acerca del Génesis a las personas que les predicaban. ¿Alguien se acuerda a Jesús predicando, o a Juan el Bautista predicando acerca del Génesis? O sea, Jesús menciona acerca de los días de Noé, pero como que van a estar en relación con su venida. Y siempre hablan del arrepentimiento, siempre hablan mucho del arrepentimiento. Pero hay una diferencia muy importante que vamos a ver ahora y que nos demuestra por qué tenemos que cambiar nuestra forma de presentar el mensaje de la Biblia. Tenemos distintos métodos de predicación, sabemos que hay distintos métodos de predicación y no podemos cortar con la misma vara a todas las personas a las que les hablamos, no podemos predicar de la misma manera a todo el mundo. Y vamos a ver por qué, y vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 7 tenemos la historia de Esteban, el mártir, que les empezó a predicar o a explicar a los fariseos, a los que lo acusaban de blasfemar, les empezó a contar acerca de Jesús. Pero empezó a contarles acerca de Jesús desde Moisés. Empezó a contarles cómo toda la historia bíblica explicaba y predecía la venida de Jesús como el Mesías y de cómo todo lo que fue diciendo la Biblia desde Moisés hasta el presente de su tiempo, Jesús lo fue cumpliendo. Jesús fue ese Mesías que venían mencionándose y que las profecías venían anticipando. Después tenemos en Hechos 17, del 22 al 32, tenemos a Pablo. Pablo también, cuando le predica a los atenienses y les predica acerca de todo. Les predica del Creador primero, les predica a Jesús resucitado y les predica del juicio venidero, ¿no? Pero arranca por el Dios creador de todo. Y acá tenemos una de las razones principales de por qué necesitamos predicar esto, o de uno de los principales ejemplos. Pablo, en esta situación, le estaba predicando a los atenienses, a gente que no tenía ningún conocimiento previo del Dios hebreo, del Dios creador de todo el universo. Tenían muchos dioses y vamos a ver un poco algunos versículos ahora, un poco de esta historia. Y Pablo usa esta estrategia porque era necesaria para poder ponerlos en contexto
y para poder recién ahí predicarles acerca de Jesús. Vamos a la siguiente presentación, Hechos 2, 22 al 24, que dice, en esta historia está Pedro, predicándole a los judíos. No sé si se acuerdan, pero esto es después del Pentecostés, cuando les desciende el Espíritu Santo, y les cuenta, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y ahí Pedro no predicó acerca del Génesis, porque le estaba predicando a judíos, a gente que ya había sido predicada acerca del Génesis durante toda su infancia y durante toda su vida. Entonces, no hacía falta. Arrancó directamente desde Jesús, desde lo que había sucedido hace un tiempo, porque ya lo sabían, ya sabían todo lo anterior. Ahora, si vamos a la siguiente, ahí vemos, no sé si se llega a leer bien el esquema, pero tenemos los cimientos primero, que es el conocimiento de la creación y de Dios, el origen del pecado, que eso lleva a la muerte, y ahí encima se construye la siguiente etapa, que es Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos, que es lo que es el poder que viene para salvarnos. Y la esperanza que tenemos por encima de todo esto es la consumación de todas las cosas, donde ya no va a haber más muerte, donde vamos a ser salvos finalmente. Pero primero es necesario la creación, entender el origen del pecado también, el origen de todo. Vamos a la siguiente. Entonces, los judíos, uy, se desacomodó un poco. Bueno, tenían la creación, tenían a Dios, el origen del pecado y de las causas de la muerte. Y entonces, Pedro podía construir sobre esa base y predicarles acerca de todo lo otro. Vamos a la siguiente. Y entonces, más adelante en ese capítulo, podemos ver en Hechos 2:41 qué es lo que sucedió. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. En un día, un grupito de personas chiquito se bautizaron. ¿Por qué fue un milagro? ¿Por qué fue posible ese milagro? Porque ya había una construcción previa de conocimiento, de fundamentos, que facilitaron esa tarea para que sea posible. Cuando uno ya lo comprende, es más fácil. Por eso, hoy en día quizás, no sé si hasta que no sea el tiempo bien del fin, el tiempo final del fin, no sé cuánto más vamos a ver conversiones así de masivas, porque vivimos en un mundo que no tiene ese fundamento. Vamos a la siguiente. En Hechos 17, más adelante, Pablo le está predicando a esto que les venía diciendo de los atenienses. Hechos 17, del 23 al 26. Acá tengo el 23 y el 24 nomás. Si quieren leer un poco antes, también pueden ver un poco más del contexto ahí. Pero Pablo está ahí visitando Atenas, y cuando pasea, encuentra un altar al dios no conocido, porque adoraban tantos dioses que dijeron, bueno, vamos a poner un altar más por las dudas, si nos falta algún dios, y lo adoramos también a ese. Y dice, pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y como es el Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos. Y bueno, Pablo sigue hablando, ¿no?
y les sigue explicando acerca de la función y de la posición de Dios como creador, y pasa a hablarles después acerca de Jesús resucitado. Pero primero les explica lo anterior. Probablemente no lo haya dicho así en 2 versículos, ¿no? Estuvieron, me imagino, un rato largo predicando, pero arrancó por ahí. Vamos a la siguiente. Entonces, Pablo tenía toda esa estructura, tenía esos fundamentos armados, pero los griegos no. Los griegos tenían un origen sin Dios y no tenían entonces ninguna razón para el pecado o para la muerte. No había un origen del mal como lo tenemos nosotros. Entonces no tenían hacia dónde construir, no podían empezar a desarrollar ese conocimiento sin que Pablo antes les presente la verdad de la creación. Y ese, bueno, es un ejemplo bien claro de cómo es el método que tenemos que empezar a predicar nosotros, cómo tenemos que empezar a presentar estas verdades nosotros. Vamos a la siguiente. Tenemos en 1 Corintios 1:23 que dice, pero nosotros predicamos, lo dice Pablo, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropiezo, porque los judíos esperaban un Mesías diferente del que llegó. Esperaban que el Mesías sea alguien majestuoso, ¿no? Que sea un rey con todas las letras, y terminó siendo un pobrezucho básicamente de un pueblo que nadie quería y que no representaba lo que ellos imaginaban. Entonces la idea de este Jesús era un tropiezo, porque tenían una idea distinta, pero era solo un tropiezo, no era algo tan alocado como sí lo era para los griegos. Dice, para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, literalmente. O sea, no tiene sentido. Dice que más adelante en Hechos 17, dice que los atenienses se empezaron a burlar de Pablo cuando empezó a hablarles de Jesús, de la resurrección, digamos, de que alguien pueda levantarse de los muertos. La mayoría, no todos, algunos después se le acercaron a Pablo y le pidieron que les enseñe más. Pero para los atenienses resultó una locura porque no tenían toda esa cosmovisión, ese punto de vista que les permitía aceptar la verdad de Jesús resucitado. Entonces, hoy en día, cuando vas y le presentás a alguien que una persona puede regresar de los muertos, hay mucha gente que sí, capaz lo cree, porque no todos son ateos rígidos, estrictos, fieles a la ciencia. Hay gente que cree en la astrología incluso. Pero sí es cierto que mucha gente no lo puede aceptar. No puede aceptar que la creación fue un evento literal de 7 días. No puede aceptar que el diluvio fue un evento literal que cubrió toda la tierra. Y para ellos es una locura presentarles todas estas verdades. Y una persona que resucite después de 3 días, o bueno, 1 día y medio, pero que pueda resucitar de entre los muertos también es una locura, como lo fue para los atenienses. Y hoy en día estamos presentando el Evangelio como si fuera para judíos, como si todo el mundo ya supiera y ya aceptara todas las verdades que nosotros ya tenemos aceptadas. Entonces, cuando tratamos de explicarle a alguien por qué el matrimonio capaz es entre un hombre y una mujer, o por qué Dios quiere que comamos saludablemente solo frutas y legumbres, o digamos, lo más cercano a esa dieta original, te miran con cara rara y no lo pueden aceptar así de una si se los presentamos así de una, porque vivimos en un mundo que esencialmente es griego, simbólica y casi literalmente. Traemos mucho, nuestra cultura trae mucho de la cultura griega, ¿no? Pero simbólicamente, especialmente, vivimos en un mundo que no ha sido desarrollado con la historia y con los fundamentos
del origen bíblico y de la historia bíblica. Si pensamos en que vamos a poder convertir, porque bueno, tenemos la fe, tenemos mucha fe y creemos que vamos a poder salir y predicar como Pedro y convertir a 3.000 personas en un día solo por estar parados en la plaza, lamento informarles que es posible, pero es muy poco probable. O sea, el Espíritu Santo hace milagros, pero es como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, necesitamos hacer un trabajo anterior para poder realizar esas conversiones. Vamos a la siguiente imagen. Si entonces tenemos dos puntos de vista, dos cosmovisiones completamente distintas, necesitamos dos estrategias también completamente distintas. Si vamos a predicarle capaz a alguien que sí, que ya es católico o evangélico y ya cree lo mismo que nosotros, podemos, o capaz algún judío también podemos arrancar directamente desde Jesús y de ver cómo se cumplieron las profecías, pero para la mayoría de la gente de este mundo necesitamos un enfoque distinto, necesitamos poder entender nosotros mismos por qué es verdad el Génesis, por qué los descubrimientos científicos no lo contradicen y por qué es la base y el sustento de todo lo que viene después para poder hablarles de la necesidad del Salvador. Si no, ¿qué necesidad del Salvador pueden tener? Los judíos ya tenían a Dios como creador, ya tenían las causas del pecado, el origen de la muerte. Solo les faltaba completar el rompecabezas con el Salvador. En cambio, los griegos, les hablabas de Dios, ¿cuál Dios? ¿Les hablabas del pecado? ¿Qué pecado? No existe el pecado para mí, te van a decir. De la muerte, o sea, no hay una causa de la muerte. Sí, nos morimos, pero es el orden natural de las cosas, te van a decir la mayoría de las personas. No hay un porqué. ¿Y para qué el Salvador? Si no tenés encima todo lo demás, no hay necesidad de un Salvador, y entonces la gente está cómoda como está. Muchos no están del todo cómodos y saben que necesitan algo, pero no saben por qué lo saben, por qué lo necesitan. Entonces necesitamos poder explicarles todo esto. Para los que son griegos, digamos, los que son del mundo, es una doctrina extraña lo que les vamos a presentar. Más extraña es si se las presentamos desde la mitad. Necesitamos arrancar desde el comienzo de todo. E incluso en los casos que decía de los que ya son, que ya conocen acerca de la Biblia, que ya han estudiado la Biblia durante su vida, es bueno poder fundamentarlo y explicarlo de antemano, toda la historia, hacer el repaso del contexto, porque incluso como veíamos en el caso de Esteban y en otros casos bíblicos, el Evangelio hay que predicarlo desde el Génesis. O sea, tenemos los ejemplos de Abel, como habíamos mencionado, el ejemplo de Isaac, la figura, ¿no?, de Isaac, el Salvador como lo fue Moisés para el pueblo de Israel, y tenemos ese ejemplo, y necesitamos poder sostener lo que estamos predicando, y qué mejor que la Biblia misma para sostenerlo. Y qué mejor que complementarlo, digamos, con conocimiento, no sé si quiero decir conocimiento del mundo, pero conocimiento irrefutable, digamos, evidencias concretas que nos permitan defender la verdad del Génesis sin recurrir a un argumento vacío. Hay gente que te va a decir capaz que los dinosaurios son una invención de Satanás y que no existen, y que en realidad los huesos son todos falsos, cuando en realidad existieron y bueno, simplemente se extinguieron, es la realidad. Y tenemos que saber por qué es posible que los animales que
que entraron al arca pudieron entrar. Hoy hay como 20, 30 millones de especies animales en el mundo y obviamente no entrarían en un arca. Pero hay que entender por qué es posible. Por ejemplo, me voy a ir un poco por la tangente. Y en realidad es que había menos especies. Es cierto que el proceso evolutivo es real en cuanto a que es posible modificar los animales como para que sean más grandes o más chicos o que haya variaciones. Ese aspecto de la evolución sí es real. Entonces es necesario saber esas cosas. Es más, como creyentes podemos decir que creemos en una evolución incluso un poco más rápida que la evolución, que los tiempos geológicos que consideran los del mundo. Y entonces, si uno toma en cuenta eso, que había menos especies, que capaz entraron al arca las crías de las especies y no animales adultos, que además, bueno, obviamente los animales acuáticos no entraron al arca, y entonces, cuando uno sabe eso, puede fundamentar que sí, capaz, entre 10.000 y 20.000 animales podrían haber entrado en el arca y era suficiente para lo que tenemos hoy en día. Y así, por ejemplo, para los tiempos de la creación o para los tiempos de las estrellas creadas en el cielo para que las podamos ver hoy en día y, digamos, poder explicar, aunque sea en términos sencillos, poder entender, aunque sean nosotros, por qué no se contradice lo que se cree hoy en día con lo que presenta la Biblia. Necesitamos poder saberlo para que no se nos burlen, para que podamos defender. No es que necesitamos defender a Dios porque Dios no necesita que lo defendamos. Necesitamos poder defendernos nosotros de qué es lo que creemos. Necesitamos poder quedar bien parados y no simplemente con las manos vacías, con un argumento, nos tiran un argumento y nos quedamos así y ya no podemos defender más y nos dicen, bueno, ya está. O sea, no me pudiste defender esto, que es lo más básico, ponele, y listo. No necesito creer en lo que me vayas a presentar, te van a decir, porque si lo primero no es verdad, lo segundo tampoco. Entonces, a veces nos falta un poco de eso. Vamos a la siguiente imagen, o sea, lo que estoy diciendo es bíblico. Dice 1 Pedro 3:15, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. En otras versiones dice la fe también. Necesitamos poder estar preparados, necesitamos poder defender, como dice Pedro, la fe que tenemos. Aquella esperanza que tenemos en nosotros necesitamos poder estar listos y estar siempre listos. Sé que es difícil porque requiere esfuerzo, pero si ni siquiera estudiamos la Biblia todos los días, no vamos a poder defenderla. A veces, lamentablemente, por los años de historia que tiene este mundo, necesitamos estudiar más allá de la Biblia. O sea, la Biblia es la Biblia es todo el fundamento que necesitamos para nuestra fe. Pero para entender la Biblia a veces necesitamos leer un poco más allá. ¿Es necesaria para la salvación saber el funcionamiento del carbono 14? No. Pero sirve para poder quizás construir las bases para que otro se convenza, para que nosotros no nos caigamos tan fácilmente. Entonces, vamos a ser salvos solo porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero necesitamos un fundamento inamovible. Necesitamos poder comprender por qué creemos lo que creemos y por qué es verdad lo que consideramos que es verdad. Y creo que a veces en la iglesia está bien, enseñamos acerca del amor, tiene que haber diversidad de temas de los que enseñamos, pero necesitamos también enseñar un poco más de esto, de apologética, ¿no? Que es poder justificar por qué creemos lo que creemos. Necesitamos capaz poder aprender un poco más del contexto histórico en el que sucedieron, en el que se escribieron los libros de la Biblia, porque también
es necesario. Requiere esfuerzo, requiere esfuerzo, lamentablemente. No podemos venir, sentarnos, contentarnos con 5 versículos del sermón, 10 versículos de la escuela sabática y estamos como para toda la semana. Necesitamos poder realmente construir y esforzarnos y leer durante la semana, leer versículos todos los días, estudiar por nuestra cuenta, más allá también de lo que dice la elección. Hay muchos complementos muy interesantes, pero incluso fuera de la lección o de los complementos, poder arrancar y estudiar por nuestra parte la Biblia, como hicieron los pioneros de nuestra iglesia, digamos, arrancaron ellos estudiando y comparando versículo con versículo, versículo con versículo, hasta que fueron descubriendo verdades. Todavía quedan verdades por descubrir, no sabemos todo lo que presenta la Biblia, quedan profecías por cumplir, y probablemente haya muchos descubrimientos arqueológicos todavía por descubrir. Entonces, necesitamos poder estar un poco más al tanto, necesitamos poder sostenernos y necesitamos esforzarnos para poder defender las verdades que tenemos. Como lo dije al principio, lo que creemos, lo principal de lo que creemos, el sábado, una de nuestras características, que es la alimentación, está ahí, en el Génesis. Pero si no nos creen que el Génesis es cierto, no tenemos un argumento para decirles, mira, la alimentación saludable es esta. Y no, los científicos dicen que en realidad comer carne o tomar vino es mejor para esto y para esto otro. Y nosotros tenemos un fundamento que es distinto y necesitamos poder argumentarlo bien. Lamentablemente a veces tratamos de convencer a la gente a que venga, a tratar de atraerlos a la iglesia con unas pizzas o con música que sea más parecida a los gustos, que suene más similar a los del mundo, ¿no? O tratamos de organizar algún evento que nada tiene que ver con la Biblia y capaz nos falta más, no sé, torneos de memorización de versículos o sesiones de estudio de la Biblia, pero bien, digamos, no algo que viene una persona, presente el tema y nos vamos todos para casa, sino que podamos todos estudiar y participar del estudio activo de la Biblia. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, para ir un poco cerrando, tenemos una misión específica. Como cristianos tenemos esta misión que es en Mateo 28, 19, que es la que Jesús le dio a los discípulos, que dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en mi nombre. Y tenemos que hacer eso, digamos, esa es nuestra misión. Pero para poder hacerlo, no basta simplemente con presentar a Jesús crucificado. En el contexto en el que vivimos, que es un contexto griego, porque la mayoría de los que estamos acá no fuimos educados, creo, en una escuela adventista, probablemente muchos sí, pero no necesariamente. Y la mayoría de las personas no son educadas en escuelas cristianas, y menos adventistas, obviamente. Y el contenido que recibimos todos los días en el celular, en los medios, en las redes sociales, en la televisión, las películas que vemos, la música que escuchamos, es todo griego, entre comillas, ¿no? Es todo griego y no hay casi nada judío. Entonces, no podemos pretender que estar consumiendo durante toda la semana material griego, escuchar música del mundo, ver películas o series del mundo, o libros o lo que sea del mundo, y hacer un corte. Bueno, hoy, el sábado, hago las cosas de Dios y después se pone el sol y arranco de vuelta con lo secular, digamos. Todo lo que nos rodea es secular, es griego, y estamos en un mundo que es así. Entonces necesitamos para poder convertirlos a que sean judíos, entre comillas, necesitamos presentar este fundamento. Necesitamos poder recontextualizar a toda la gente, con todos los que hablemos, digamos, para que puedan
nosotros primero entenderlo y ellos también, y poder así continuar construyendo sobre ese fundamento. La Biblia enseña muy claramente que la muerte y el mal existen como consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Y para librarnos de esas consecuencias, necesitamos un Salvador. Es así, necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Y Él cumplió todo lo profetizado desde Génesis mismo, desde Génesis 3, hasta pasando por todos los profetas, hasta el Nuevo Testamento, cumplió todo y va a cumplir lo que prometió, va a cumplir la segunda venida que prometió, nos va a venir a buscar, va a resucitar a aquellos que murieron, va a llevarnos a las mansiones celestiales y nos invita a que podamos ser libres, nos invita a que aceptemos las verdades de su palabra y nos invita a que podamos unirnos con Él en la tierra nueva. Necesitamos creer en todo esto para poder creer también que Él viene pronto, que nos viene a buscar y que nos va a liberar del pecado finalmente del pecado, de la muerte eterna que ya no va a existir más. Entonces, nos invita a esto y la pregunta que nos queda es, ¿vamos a aceptar? ¿Vamos a invitar a otros a aceptarlo? ¿Vamos a hacer el esfuerzo para que la obra del Espíritu Santo pueda hacerse? No lo mencioné, no lo puse, pero la parábola del sembrador es muy clara. La tierra fértil es donde surgen las buenas semillas. Si no aramos primero la tierra, si no hacemos el trabajo previo, vamos a estar sembrando sobre rocas o espinos y no va a crecer. Esa es la realidad. Necesitamos poder hacer ese trabajo previo para que el Espíritu Santo pueda hacer nacer de nuevo a la gente, para que pueda crecer esa semilla y podamos compartir de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén.